Efesios capítulo 1. Y en este capítulo tan denso, con tanto para darnos, quisiera que leyéramos los versículos finales del capítulo 1, versículos 19 al 23. Para aquellos que habéis recibido el cartel del mensaje de hoy, vamos a hablar sobre el poder de Dios en Cristo, cómo experimentarlo, cómo tenerlo, cómo disfrutarlo, cómo aplicarlo a nuestra vida. Porque el versículo 19 de Efesios 1, voy a leer la Nueva Versión Internacional, pero lo que tú tengas también, habla del incomparable, lo incomparable que es la grandeza de su poder. Versículo 19. La grandeza de su poder a favor de los que creemos. Cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la Iglesia, esta que es su cuerpo. Es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Lo que nos está explicando el apóstol Pablo aquí es que nos está hablando de cuál es grande es el poder que Dios ha preparado para nosotros en Cristo, con el fin de que todos los creyentes podamos vivir en ese poder. Podamos vivir en ese poder que sobrepasa todo otro poder. Y ese poder mana de la cruz. La cruz es como una fuente de la cual mana todo lo que tú y yo podamos necesitar en esta vida. Todo lo que tú y yo podamos necesitar, porque de la cruz mana la victoria completa de Cristo sobre todo mal. En capítulo 2 de Colosenses, versículo 14, dice que Dios nos dio vida en unión con Cristo Jesús al perdonar todos nuestros pecados, dice el versículo 13, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Lo que está diciendo aquí es que Cristo ha vencido todo poder. Y cuando Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, quiere decir que gracias a la cruz del Calvario, Jesús tiene todo poder sobre toda vida, sobre toda cosa, sobre toda autoridad, sobre todo espíritu, sobre toda persona, sobre toda circunstancia, sobre todo pecado, sobre todo mal, sobre toda cualquier cosa. Él está por encima de todo ello y tiene un poder supremo. El diablo es un ocupa que está metido aquí, pero esto no es suyo, lo echarán a la calle. El pecado es algo que no debería de estar, que un día será erradicado, y las personas que no son creyentes están en libertad condicional a espera de juicio, o mejor dicho, a espera de condena si no son creyentes. Pero cuando Cristo se levantó de los muertos y fue exaltado por el Padre, quiere decir que el Padre le ha dado a Él poder supremo sobre cada cosa. Y ese poder supremo que Él tiene lo ejerce en la Iglesia y por medio de la Iglesia para exhibirlo al mundo. Y es por esto que las fuerzas del mal han sido definitivamente vencidas. Tú dices, pero mira, el mal, hay un montón de mal en el mundo, ya lo creo que hay mal en tu vida también, en la mía. El mal está ahí, pero está vencido. Puede que gane alguna batalla el mal, y gana bastantes, pero la guerra está perdida. El mal ejerce una resistencia como los terroristas ejercen una resistencia contra los gobiernos, pero saben que no podrán conseguirlo, saben que no podrán tener el dominio, porque Jesucristo es el que tiene el dominio. Y el diablo y el mal son como los terroristas que hacen atentados una y otra vez, pero no conseguirán derrocar el dominio y la soberanía de Cristo sobre todas las cosas.
Y por eso Pablo quiere que nosotros veamos a Cristo en el trono y en la gloria, no como alguien que está como de adorno ahí, sino de alguien que ejerce su poder y que manifiesta su poder y derrama su poder sobre nosotros también para que seamos en Él más que vencedores. Por ese motivo, todo pecado, toda condenación y toda deuda de la justicia fue enteramente satisfecha en la cruz. Y ya Dios no tiene nada en contra de nosotros. Ya Dios no tiene nada pendiente. Y ahora dice que en Filipenses que un día toda rodilla se doblará delante de Él. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, porque Él ha sido exaltado hasta lo sumo. Y desde el cielo Él manifiesta que Él, Cristo, Él que lo llena todo, Él que está en todo, Él es el Salvador de su iglesia, Él es el esposo de la iglesia. Y por lo tanto nosotros tenemos el alto honor de pertenecer a Él, de ser de Él. Es por esto que dice ahí que lo dio por encima de todas las cosas y dio ese poder a la iglesia. Si tienes un teléfono móvil, apágalo por favor o ponlo en silencio. No vaya a ser que te llame alguien. Porque el Espíritu Santo no creo que te llame al teléfono. Entonces, tenlo en cuenta. Dice aquí que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Capítulo 2, versículo 23. Esta es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es un gran misterio también. Porque verás, lo que está diciendo ahí es que no solamente el cristiano es templo del Espíritu Santo, que lo es. No solamente Cristo vive en el creyente, Efesios 3:17, que lo es. No solamente ascendió al cielo para llenarlo todo, que también es verdad, sino que además Él, Jesucristo, es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él es el esposo y nosotros somos la esposa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Jesucristo no está satisfecho completamente, no está feliz completamente, no está en plenitud completamente hasta que no nos tenga a nosotros. Despierta por un momento y piensa en esto. Piensa lo que estamos diciendo. Yo sé que estás cansado del trabajo, muchas cosas y tal y cual, tienes muchas preocupaciones, pero céntrate en un momento en esto, porque esto es algo maravilloso que Dios tiene para ti y para mí. Verás, Jesucristo, Dios, hecho hombre, no puede vivir sin ti. Sí que puede, pero que en su naturaleza humana y divina, Él se ha unido de tal manera a nosotros, a la iglesia, nos salvó por su muerte, su resurrección, y nos ha hecho suyos. Y ahora, hasta que no estemos con Él, no estará Él completamente satisfecho, porque Él es el esposo que está, digamos, de viaje, y no tiene todavía la esposa completa. Tiene parte de la esposa, pero no está toda la esposa, porque mientras que haya un creyente todavía aquí, no está todavía con Cristo. Es por esto que Él como cabeza, nosotros como cuerpo, tenemos que someternos a Él y vivir para Él. Si no estamos sometidos a Cristo, tampoco nosotros estaremos satisfechos. Cristo no está satisfecho completamente y por eso un día volverá para dejarlo todo como debe de ser, pero nosotros tampoco estaremos satisfechos si no estamos unidos a Él y unidos unos a otros, porque eso significa que es un cuerpo. Cuando yo estaba estudiando y trabajaba en el almacén de mi tío tenía un almacén de caramelos. Eso es reír. Podría haber sido de jamones, pero era de caramelos. Mi tío tenía un almacén de caramelos y distribuía a distintas rutas, y entonces el trabajo nuestro era cargar y descargar camiones de caramelos 1 o 2 veces a la semana. Y una de las veces, manipulando las cajas de los chicles y tal, que era lo que más pesaban, el dedo se fue por otro camino. Qué dolor. Se me puso bien hinchado ahí, ya no podía trabajar, me dolía un montón, no sabía qué hacer con el dedo. Que solo era un dedo, tenía 4 más, ¿no? Bueno, tenía 9 más, ¿no? Pero qué dolor, porque no estaba en su sitio. Entonces llego a mi casa, las madres lo solucionan todo, porque las madres son superwoman, todo lo solucionan las madres. Mamá, mira, ¿qué te pasa, hijo mío?
Vete a ver al abuelito. Mi abuelo estuvo en la guerra y él aprendió algo de ayudar a los que se caían del caballo. Mi abuelo montaba a caballo, perdió un ojo en la guerra civil y había salvado a muchos porque tenía un don de colocar las cosas en su sitio. Ese era mi abuelo. Y lo había hecho con los vecinos. Y cuando trabajaba en la construcción también, cuando se dislocaban ciertas cosas. Entonces me fui a ver al abuelito, el abuelito Francisco, se llama como yo, cordobés. Toco la puerta. ¡Pasa, ciudadano! Así me decía a mí mi abuelo. Me decía, ciudadano. ¡Pasa! Mira, abuelito, mira que me duele un montón y me he tomado una pastilla, me echa. Trae para acá. Dice, te voy a echar tío del bigote. Un linimento que había por ahí, que hay un tío con un bigote así. Entonces mi abuelo decía, el tío del bigote. Pero verá lo que hizo. Me pone un poco de eso. No sé qué me hizo. Clic. ¡Wow! Ya no me duele. Mi abuelito hace milagros. No. Simplemente era colocar el hueso en su sitio. Escucha, tú eres miembro del cuerpo que es la iglesia. Cuando estás en tu sitio, todo está bien. Cuando no estás en tu sitio, estás dislocado de tu sitio. Tenemos inflamación y no funcionas bien. El resto del cuerpo se resiente. Dios lo ha hecho así porque 1 Corintios 12 nos dice que el cuerpo y la iglesia se parecen mucho. Cada uno, Dios ha puesto a cada uno en un sitio particular. Y entonces ningún miembro de la iglesia puede decir, yo no sirvo, yo no valgo, conmigo que no cuenten, da igual que lo haga, da igual que no lo haga. No, porque que yo sepa, no te sobra a ti alguna pieza del cuerpo. Puedes dejarme un dedo por aquí para que lo tengamos de adorno. Si te sobra algo del cuerpo, te sobra algo del cuerpo. Bueno, algunos dicen que sobran kilos, pero de eso no hablamos. Hablamos de partes de tu cuerpo. Aún dice el apóstol Pablo que aquellas partes del cuerpo que parecen menos importantes, cuánta importancia tienen. Y eso es porque Cristo ha hecho su iglesia perfecta. Y cualquier creyente, por muy pobre que sea, por muy humilde que sea, por pocos dones que tenga, por torpe que sea, forma parte de la iglesia. Por lo tanto, los miembros de la iglesia se necesitan unos a otros y dependemos de la cabeza que es Cristo quien da las órdenes. Y lo maravilloso de esto es que como Cristo es nuestra cabeza y nuestro esposo y tiene el dominio completo, Él comparte su gloria con nosotros, porque cuando nos casamos con Cristo, al creer en Él, no hay separación de bienes. ¿Sabes eso, no? Antiguamente había eso, separación de bienes. Y uno se casaba y decía, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Pero no. Mira lo que dice Jesús a sus discípulos en Juan capítulo 17, orando al Padre, versículo 22. Yo les he dado la gloria que me diste. Escucha esto. No estoy diciendo que le he dado un poco para... No, yo les he dado a ellos, a mis discípulos y a los que van a creer en Él, en mí, por la palabra de ellos, yo les he dado la gloria que me diste. Para que sean uno, así como lo somos tú y yo. Yo en ellos y tú en mí. ¿Te das cuenta? Jesucristo comparte su gloria. El versículo 24 lo dice otra vez. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste antes de la fundación del mundo. Jesucristo comparte su gloria con nosotros, como el esposo comparte los bienes con la esposa. Y ahora entonces, lo que viene a decirnos aquí es que el apóstol Pablo quería que ese poder, esa herencia, esa gloria que Cristo tiene, que se transmite a la iglesia, tú la uses, tú la tomes, tú te la apropies. No solamente deseaba eso, no solamente deseaba participar, experimentar el poder de la resurrección de Cristo, Filipenses 3:10, sino que también oraba en Efesios 3, lo dice, Efesios 3:16. ¿Por qué oraba Pablo? ¿Qué quería Pablo de ellos? Bueno, quería algo muy sencillo, algo muy fácil, y es que le tocara la lotería y el gordo de Navidad. ¿Quería eso? No, espera, a ver, Efesios 3:16. ¿Qué dice Efesios 3:16? Le pido a Dios que por medio del Espíritu
y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, os fortalezca en lo íntimo de vuestro ser, para que por la fe Cristo habite en vuestros corazones. Y pido que arraigados y cimentados, etcétera, etcétera. Pablo está pidiendo que ese poder que Jesucristo tiene, ellos se lo apropien y ellos lo pongan, lo activen, lo pongan en práctica, para que así puedan conocerle mejor, para que así puedan experimentarlo. De eso se trata. Tú puedes conocer algo y experimentar algo, que es diferente. Tú puedes conocer Canadá por internet y por la tele, y otra cosa es ir a Canadá. Es diferente. Experimentas Canadá cuando llegas a Canadá y te visitas Canadá. Y conoces Canadá cuando lees un libro sobre Canadá o cualquier otro país, o ves en la tele algo, o hablas con un canadiense. Pero ¿cuándo experimentas tú Canadá? Cuando te vas a vivir allí. Ahora sí lo experimentas. Algunos de los que estáis aquí no sois de este país y habéis oído hablar de España, la madre patria, no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera. Y puedes leer en un libro lo que es España, pero ¿cuándo experimentas tú España? Pues cuando estás aquí. Aquí sabes el frío que hace en España. Y sabes el mal genio que tenemos los españoles. Y sabes cómo somos. Y te has comido unas gachas. Entonces dices, ahora he experimentado yo lo que es la Mancha. Me he comido las gachas, he ido a la vendimia. Ahora sé lo que es la Mancha. Pero ¿cuándo experimentas tú las cosas? Cuando lo vives. Y Pablo dice, mira todo el poder que Cristo tiene, mira toda la gloria que Cristo tiene, mira todo lo que Cristo ha preparado. Y ahora dice Pablo, oro a Dios para que tú no seas un espectador de ese poder, sino un participante de ese poder. No seas alguien que solamente sabe del poder de Cristo, sino que vive en el poder de Cristo. ¿Me estás siguiendo? No solamente que seas alguien que te sorprenda el poder de Cristo y la gloria de Cristo, sino que alguien que participa de eso, que se sumerge en eso, que entra en eso, que activa eso, que vive eso. Porque si no, ¿para qué? Espectadores ya hay muchos, participantes hay menos. Y por eso Pablo dice que el Espíritu os revele estas cosas y el Espíritu lo haga esto en vosotros, que conozcáis ese poder de Cristo. Y ahora la gran pregunta es, ¿cómo experimentar eso? ¿Cómo hacer que ese inmenso poder de Cristo manifestado en la cruz, manifestado en la resurrección, manifestado en la exaltación, manifestado en la soberanía de Cristo, cómo hacer que todo ese poder, toda esa gloria se active en mi vida, cada día en mí? ¿Cómo hacer que eso se traduzca en el día a día de la iglesia, de lo que somos cada uno de nosotros? Como iglesia, como congregación, pero también como creyentes en el día a día, cuando tengo que levantarme para el trabajo, cuando me toca discutir con la mujer, porque los hombres tenemos que discutir con nuestras mujeres, ¿no? ¿Cómo es eso? Es un mandamiento. Ah, ¿no? Bueno, lo hacemos por si acaso. En fin, cuando hay que hacer todas esas cosas, el apóstol Pablo nos marca el ritmo cuando dice en Efesios 3, versículo 16, pido a Dios. Mira, tú no tienes porque no pides. Eso sí de claro. Si tú no tienes poder y vas ahí, ay Señor, estoy muy debilitado, ay Señor, que me voy a caer, ay Señor, pídele a Dios que te dé poder o no. ¿Qué tienes que hacer entonces? ¿No? No tenéis porque Dios no tiene. ¿Dice eso la Biblia? Ah, claro. Dios te da lo que tú le pides. Si tú pides poco a Dios, poco te dará. Si no pides nada a Dios, nada te dará. Y si pides mucho a Dios, probablemente mucho te dará. Tenemos que orar para pedirle a Dios ese poder. Ese poder que viene de Él y que nos da la victoria cuando viene la tentación y dice el pecado, vente conmigo que te va a ir mejor. Cuando eres tentado por otras personas que te dicen, deja de seguir al Señor, cuando estás bajo presión, cuando estás en la prueba, cuando estás en las dificultades, como ahora veremos, necesitas ese poder. No es algo accesorio, no es algo opcional. No es como contratar los datos que cuando viene con el teléfono pongo los datos sí o los datos no. El poder de Cristo lo necesitas porque es imprescindible para ti. Tú no puedes vivir como cristiano sin su poder. Tú no puedes ser independiente de Él. Tiene que fluir la savia de Dios en ti. Entonces,
Necesitas activar ese poder. Y cada día al despertarte, lo primero que haces cuando te despiertes, cuando se te despegan las pestañas, deberías decir: Señor, dame de tu poder. Yo no puedo vivir sin ti. Yo no puedo dar un solo paso sin tu gracia. O vienes tú con tu poder a mí, o caeré en el pecado, o me equivocaré, o diré lo que no debo, o me meteré en un lío, o acabaré con problemas, o me apartaré de ti. ¿Quién sabe lo que ocurrirá si tú no vienes a mí con tu poder? ¿Lo pillas? ¿Sí? Me ha quedado bien eso de muy moderno, de que lo pilles, ¿no? Pero lo pilláis, ¿no? Me alegro. Necesitas pedirlo. El poder de Dios está a tu disposición. Pero recuerda lo que Jesús, aquella tragedia nos cuenta en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Que Jesús fue a su pueblo para hacer milagros. Jesús fue a su gente, a su ciudad, para hacer milagros allí y anunciar el Evangelio. Pero era tanta la incredulidad que vio, que no pudo hacer allí muchos milagros. Sanó unos cuantos enfermos y tal, a causa de la incredulidad de ellos. El gran problema que tenemos nosotros los cristianos es que no le creemos a Dios, no nos fiamos de Dios. Y queremos vivir con nuestro poder humano y no con su poder glorioso. Y nos hemos acostumbrado tanto al poder humano que es verdad lo que dijo aquel predicador. A lo mejor se pasó un poco, no lo sé si se pasó o no, decídelo tú. Tú vas a estar aquí para juzgar la predicación. Pero escucha, ese hombre dijo: si el Espíritu Santo se retirase de muchas iglesias, nadie notaría la diferencia. Dijo eso ese predicador. No sé, cuando escuchas, ¿cómo es eso? Y yo me lo creo. Porque muchas veces en nuestra vida parece que el Espíritu Santo está ausente. Tenemos menos del Espíritu Santo que una mosca. Funcionamos según la carne y nos hemos acostumbrado a funcionar según la carne y no según el Espíritu. Y entonces, cuando eso se lleva a una congregación, no, aquí el Espíritu Santo hace tiempo que lo despedimos porque no nos hacía falta. Le decimos al Espíritu Santo: vete para otro lado, vete contra los pentecostales, que aquí nosotros no somos bautistas, somos independientes, o somos no sé qué, o somos tontos. No podemos vivir así. Sin la cabeza no podemos vivir. Así que lo que debemos que hacer es depender de Él, pero orar a Él. La segunda cosa, solo hay tres. La segunda cosa es que para experimentar el poder sublime, grandioso de Cristo en nuestra vida, agárrate a la silla. Tienes que sufrir. Amigo. Sí, Señor. Ay, pero es que yo quiero el poder, pero no quiero el sufrir. ¿A que sí? Eso no lo quiero. Yo quiero que Dios me dé todo poder. Venga, power. Quiero vivir en poder, en victoria, en gozo. Quiero vivir viendo maravillas. Quiero vivir, que si no pongo los pies en el suelo, como flotando por el espacio. Quiero vivir de poder en poder, de gloria en gloria. Quiero que todo me salga bien, que todo me salga maravillosamente bien. Y que no me cueste nada. Entonces estás equivocado, hijo mío. Aquí no hay de eso. En la fe cristiana no hay de eso. Eso tienes que irte al diablo, que es experto en eso. Si le adoras y te postras delante de él, te da el mundo entero. El mundo que tiene él, claro, no el mundo verdadero. Pero ¿cuándo fue que experimentó Pablo el mayor poder de Cristo? Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. En dos ocasiones terribles experimentó Pablo el gran poder de Jesucristo sobre su vida. Y están en Corintios las dos. La primera de ellas, vamos a buscar segunda de Corintios 1 primero. Y luego vamos a ir a 2 de Corintios 12. Pero 2 de Corintios 1. Es asombroso lo que nos dice aquí de cuándo fue que experimentó Pablo el mayor poder de Jesucristo sobre su vida. Versículo 8 está hablando probablemente de ese naufragio terrible cuando casi mueren todos ellos. Probablemente es eso, no lo sabemos, con certeza puede ser, pero lo que nos importa es, versículo 9, 2 de Corintios 1. Nos sentíamos como sentenciados a muerte,
Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. Y en Él tenemos nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. El versículo 8 dice que perdieron en aquella tribulación, en aquella aflicción de Asia, perdieron por completo la esperanza de salir con vida. Estaban tan agobiados y con tanta presión que ellos no tenían ninguna esperanza de que iban a vivir. Pensaban que iban a morir ahí. Ahí fue cuando se manifestó el poder de Cristo. Cuando ellos dijeron, se acabó, aquí morimos. Se acabó nuestra carrera. No hay esperanza para nosotros. Humanamente hablando, estamos a cero. Definitivamente Dios nos ha entregado la muerte y estamos dispuestos a morir, pero ya no nos queda nada más. Perdimos la esperanza de preservar la vida. Un hombre como Él, un hombre tan grande como Él, un hombre que estuvo en el cielo, que conoció a Jesús, un hombre tan lleno de bendición como Pablo, tuvo que llegar al extremo de decir, no tengo nada más, vamos a morir, se acabó todo. Pero dice aquí, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Es así como nos sentíamos. Pero sucedió eso para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Cuando Pablo resistió a su confianza en sí mismo, cuando él perdió toda esperanza humana, cuando él pensaba que era el fin definitivamente, entonces llegó Dios y dijo a Pablo, levanta otra vez, y le dio la vida. Ese es el poder de Cristo. Cuando tú no tengas nada, cuando no tengas ninguna esperanza en nadie, cuando te sientas solo y hundido y miserable en lo más profundo y anheles morirte, vendrá Dios y dirá, ¡arriba! Porque Él es así. Su poder es glorioso cuando tú no tienes nada. Ahí está el poder de Dios. No es un aditivo que te ponen, un conservante que te ponen. Es cuando no tienes absolutamente nada que viene Dios a levantarte. Como hizo con Job, ¿te acuerdas? Maldice a Dios y muérete, le dijo su mujer. Pero él se inclinó y adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allí. ¿Voy a aceptar solamente lo que Dios me dé de bueno y no lo malo? El poder y la gloria de Dios se va a ver en levantar a los muertos. No en recompensar a los buenos, sino en levantar a los muertos. En dar poder al que no tiene. En resucitar y levantar a aquel que ha sido desechado, aquel que ha sido descartado, aquel que ha sido abandonado, aquel que ha sido repudiado, aquel que a sí mismo ha dicho, ya no tengo ninguna esperanza, ya no espero nada más. Y esa fue la experiencia de David, la experiencia de Asaf, la experiencia de tantos hombres de Dios. Pero mira, capítulo 12 de 2 de Corintios, conocemos bien lo que dice ahí. Pablo le pide al Señor que le quite ese aguijón que tiene, ese mensajero de Satanás que venía sobre él, que le fastidiaba, que le perjudicaba, y Pablo quería esto para ser más eficaz en la predicación del Evangelio, no para sentirse más cómodo. Él estaba pensando en el ministerio, está pensando en servicio, está pensando en la gloria del Señor, pero dice versículo 7, para evitar que me volviera presumido por estas revelaciones sublimes, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues ¿mi qué? Ahí está. ¿Dónde se va a perfeccionar mi poder? Qué asombroso es esto. Pudiera parecer que el poder de Dios es como el Red Bull, ¿no? Estás un poco deprimido ahí, estás en horas bajas, todavía te queda un poco de batería, te tomas un Red Bull y... No es así como funciona el poder de Dios. El poder de Dios no es una inyección para tu poder humano. El poder de Dios es que tu poder se queda a 0 y Él te inyecta al 100. ¿Me estoy explicando? Le pedimos a Dios poder y Él nos da debilidad para darnos poder. Así trabaja Dios. Es increíble. ¿Sabes por qué? Porque, como sigue diciendo Pablo aquí, por eso me regocijo en mis debilidades. En insultos. Vaya, Pablo, ¿te regocijas en que eres débil?
Te regocijas en que te insultan, en que tienes privaciones, persecuciones, dificultades, que sufres por Cristo. Te regocijas en eso, Pablo, ¿pero por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ves esto? La gloria de Cristo se ve aún más brillante, con un brillo mucho más potente, no en aquel que tiene un aditivo para su vida, sino en aquel que es un muerto que Él levanta. Y por eso Pablo dice, me gozo en eso, porque si esas debilidades, esos insultos, esas persecuciones, esas cosas que me sumen y que hacen que yo no tenga poder alguno, eso sirve para que el poder de Cristo se revele en mí con toda su majestad, con todo su esplendor, con toda su gloria. Ese poder que, como dice el texto original, el poder atómico de Dios, que se emplea esa palabra atómico, un poder atómico, un poder el más grande de todos, nuclear. Eso se va a manifestar cuando eres débil. Y quizá Dios está debilitándote a ti para que experimentes su poder. Quizá Dios te está debilitando a ti para que dejes de confiar en ti mismo, para que dejes de ir con tu propia gasolina y cuando tu tanque está vacío, venga Él y lo llene del verdadero combustible que tú necesitas. Y muchas veces Dios nos llama a servirle en momentos de adversidad. Dios nos llama a servirle en momentos de dificultad, de persecuciones, de peligros, de otras muchas cosas. Y lo hace. No para que tú salgas poderoso, sino para que Él sea el poderoso. ¿Me sigues? No para que tú consigas una meta, sino para que Él se revele a través de ti, a través de tu debilidad. Recuerdo la historia de un granjero en el país de Gales, en los tiempos del avivamiento evangélico. El doctor Martin Lloyd-Jones escribió un libro sobre el avivamiento y cuenta unas historias increíbles de cómo Dios usa a quien quiere, cuando quiere y cómo quiere. Y dice que en Gales, el predicador más usado por el Espíritu Santo para que miles se convirtieran al Evangelio de verdad, convertirse al Evangelio de verdad, no de fotocopia, sino de verdad. ¿Sabe quién fue? Fue un granjero. Ni predicador, ni pastor, ni seminarista, ni nada. Un hombre ahí con su granja, con las vacas. Y estaba en comunión con Dios ese hombre. Y Dios le habló a ese hombre y le dijo, tú vas a predicar aquí. Y Dios levantó a ese hombre. Se puso a predicar en la calle, en su pueblo. Y la gente se caía allí arrepentidos, pidiendo perdón por los pecados. Un granjero como él. Dios lo usó. Sin ningún talento, sin ninguna fuerza. Dios levantó a ese hombre como el más grande evangelista de Gales. ¿Y por qué lo hizo? ¿Para manifestar qué? ¿Que ese granjero era un gran hombre? No. Para manifestar que Jesucristo es el más grande. Utilizando a los débiles, utilizando a los muertos, utilizando a los que no pueden, utilizando a lo necio y a lo vil del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo pobre, avergonzar a los ricos. O como Él dijo, te alabo Padre, Creador de los cielos y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los grandes, de los nobles, de los sabios según el mundo, y las has revelado a los niños. ¿Para qué? Para manifestar su poder. A lo mejor tú te encuentras en esta tarde, estás caído, desalentado, te encuentras como Pablo diciendo, no tengo esperanza ya, se acabó, he perdido toda esperanza. Ahí das tú el poder de Cristo sobre ti, cuando no tienes nada, cuando en quien confiabas ya no puedes confiar, en lo que confiabas tampoco puedes confiar. Si confiabas en tu salud, si confiabas en tus dones, si confiabas en tu provisión, si confiabas en tus planes, si confiabas en otras personas, si confiabas en cualquier cosa, cuando todo eso se desaparece, ¿sabes lo que te queda? Te queda el poder de Dios, te queda Dios de quien estás tú y no hay nadie más, no hay nada más, porque todo se evaporó, todo se acabó, solo te queda Dios y es el único de quien tú dependes. Y por eso dice Pablo,
El Señor me dijo, cuando le dije, Señor, quítame a Cansino del aguijón. ¿Y qué le dice el Señor? Mi gracia será suficiente. Eso es todo, Pablo. Entonces Pablo dijo, vale, pues me gloriaré en mis debilidades, porque yo lo que quiero es que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Tú quieres que repose sobre ti el poder de Cristo? Pues el poder de Cristo va a reposar sobre ti como Él lo diga, cuando Él lo diga y de la manera que lo diga, no como lo digas tú, lo diga yo. Porque es su poder en nuestra debilidad. Pero si te sientes fuerte, el poder de Cristo no es para ti. Así de claro. Si te sientes fuerte, tienes muchos dones, tienes mucha preparación, tienes mucha formación, tienes mucha experiencia, tienes no sé qué, tienes no sé cuánto. Si tienes todo eso, el poder de Dios no te hace falta para nada. Pero si vienes a Él y dices, no tengo absolutamente nada, cualquier cosa que yo pueda confiar lo tengo como basura. Solo tengo tu justicia, solo tengo tu poder, solo te tengo a ti. Entonces el poder de Dios actúa. Actúa en la debilidad. Los autosuficientes no hace falta que estén. Tercera y última cosa, ya termino. Hay que gozarse en la debilidad, perder toda esperanza de nosotros mismos, pero si queremos el poder de Cristo tenemos que permanecer en Él. Algo tan sencillo como eso, y aquí como estaban algunos viñeros, lo van a entender bien, ¿no? Juan 15, versículos 1 al 5. Recuerda lo que dice Jesús ahí, ¿te acuerdas? Yo soy la vid, vosotros sois las ramas, no los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí, lo podo para que dé más fruto. ¿Sí o no? ¿Algunos de los que están aquí ha ido a podar hoy? ¿O ayer? Algunos habéis ido a podar, ¿no? ¿Para qué esa es la poda? Para que haya más fruto, ¿no? ¿Sí o no? La poda no es para hacer braseros, porque las ramas de esas duran poco para el brasero. La poda es para que lleve más fruto. Y dice el Señor que el Padre es el labrador. Cristo es la viña. Y nosotros somos las ramas que estamos conectados a Él, y la savia de Cristo nos da vida y hace que podamos dar fruto, como las ramas son las que finalmente echan el fruto. Pero el Padre va a cortar y echar al fuego los sarmientos inútiles. Es decir, la rama que no lleva fruto será echado fuera, pero la rama que lleva un poco de fruto va a ser podada. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros, para que deis mucho fruto. En esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así, probéis así que sois mis discípulos. Tenemos que permanecer en Cristo, hay que estar unido a Él. Hemos dicho que hay que orar, hemos dicho que hay que renunciar a todo lo nuestro y vernos la más absoluta debilidad y desesperanza de nosotros mismos. Pero también hemos visto que lo que debemos hacer es permanecer unidos al Señor a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la adoración, a través del compañerismo entre los hermanos. Tú no eres una isla, no eres una excrecencia, no eres algo que estáis. ¿Sabes lo que es una excrecencia? ¿No? Es una palabra muy curiosa eso de la excrecencia. La excrecencia es una parte del cuerpo que está en el cuerpo y no sirve para nada. No hace nada. Un grano, un no sé qué, una mancha, no sé cuánto. Entonces, ¿de qué sirve? Está ahí, se beneficia del cuerpo, pero no vale para nada. Pues no. Cristo no tiene excrecencias. Tiene miembros. Y todos nosotros lo somos. Entonces hay que permanecer unidos unos a otros, unidos a Cristo, unidos en la palabra de Dios también. Y ahora, prepárate para la poda. Sí. Porque el poder de Cristo va a fluir en ti y en mí cuando venga el Señor bondadoso a podar lo que no le gusta. Eso es duro. La poda es traumática. La poda significa cortar muchas cosas que
el árbol que la planta tenía. Pero finalmente eso trae regeneración, trae vida nueva para que haya mejor fruto y el poder de Dios fluya más en nosotros. Es decir, que la savia fluya más en toda la planta. Así que el poder de Cristo está para nosotros, nos ha sido dado en Él. La despensa está llena y hay que ir a ella y tomarla, tomar de ahí, tomar de ese poder. Todas las cosas que necesitamos para la vida, para la piedad, dice el apóstol Pedro, nos han sido dadas en Cristo. Todo. Cuando Él nos salva, no nos salva a medias. No nos salva dejándonos ahí que no busquemos la vida. Él provee todo lo que nosotros necesitamos. No hay ninguna excusa. No pueden decir, bueno, es que verás, es que como que Dios me ha abandonado, como que Dios me ha dejado, como que Dios no me ha provisto, como que Dios no ha hecho, como tal. Hombre, es muy fácil culpar a Dios. Somos expertos en culpar a Dios. La mujer que me diste tú, pues la culpa. En verdad, tú me diste esta mujer, tú verás lo que tú has hecho. Somos expertos en culpar a Dios, pero deja ya de culpar a Dios y empieza a pensar. Si yo no vivo en la plenitud del Espíritu, experimentando el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, templanza, ¿de quién es la culpa? ¿Es de la fuente de poder que no da poder? ¿O es mía que no estoy conectado a la fuente de poder? Si los creyentes vamos por la vida cristiana arrastrando los pies, pobre de mí, miserable de mí, qué malo estoy, qué tanto me duele, que mira con no sé qué, si vamos arrastrándonos a los pies por la vida cristiana, en vez de, como dice el Salmo, por el camino de tus juicios correré cuando ensanches mi corazón. Si no corremos por los caminos de Dios, sino que vamos con el bastón y el andador, ¿de quién es la culpa? ¿Es de Dios que no tiene poder o somos nosotros que no recurrimos a su poder? Entonces Pablo está orando a Dios diciendo, esto pido, que el Espíritu Santo abra vuestro entendimiento para que entendáis el inmenso poder que Cristo en la cruz ganó por nosotros. Él es la fuente de poder que tú necesitas. Ahora escucha. Tú estás aquí ahora y no tienes trabajo. Estás aquí ahora y tienes necesidades. Estás aquí ahora y estás batallando con una enfermedad. Estás batallando con un pecado insistente y persistente y cansino que tienes ahí y no sabes cómo deshacerte de él. Tienes una tentación ahí que no sabes cómo tomarla. Hasta en sueños también el pecado viene a ti. Estás siendo tentado por el mundo, estás siendo tentado por el diablo, estás siendo tentado y probado. Estás en horas bajas, estás sin esperanza, estás en necesidades, en problemas. ¿Cuál es la solución a eso? La solución a eso está en Jesucristo. Él es la fuente de poder. Y mientras que en Australia los bomberos estaban tratando de apagar los fuegos, finalmente cayó la lluvia por un tiempo. Y los bomberos estaban allí dando gracias a Dios. Porque lo que ellos no podían hacer con sus mangueras, Dios en un momento lo hace. Y escucha, suelta la manguera ya y ora a Dios del cielo. Confía en su poder para ti. Porque si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, si tú quieres servir al Señor, pídele su poder. Y tú necesitas algo del Señor, pídele su poder. Si tienes un problema que no puedes superar, pide su poder. Si tienes una enfermedad que no puedes superar, pide su poder y acepta su voluntad. Porque su poder vendrá a ti en la debilidad. Su poder no se suma al tuyo, sino que quita el tuyo y se pone Él. Esa es la diferencia. La diferencia es que en Cristo tú eres más que vencedor. En Cristo tú tienes la victoria, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. De eso se trata. Entonces Pablo dice, oro a Dios para que conozcáis ese poder, os conectéis a ese poder, os asombréis de Cristo y viváis con el poder de Cristo. Amén. Cierra tus ojos, oremos a Dios un momento. Querido Señor, Dios de los cielos, nos presentamos delante de tu presencia en esta tarde para pedirte que nos des de ese poder que emana de la cruz del Calvario, ese poder que viene del Espíritu de Dios, ese poder que viene de ti, Señor, para vencer todo pecado,
para vencer toda tentación, para llevarnos contigo, Señor, a caminar y a correr en tus caminos. Ayúdanos a tener fe en ti, Señor, a creer tu palabra. De verdad, Señor, ayúdanos para que no vivamos con la energía carnal, la energía humana, con el poder humano, sino con el poder de tu Santo Espíritu. Porque, Señor, no es con espadas, no es con ejércitos que se hace tu obra, sino con tu Santo Espíritu. Ayúdanos como iglesia, Señor, a estar cohesionados, unidos, cada uno ocupando el lugar, el ojo y el pie y el olfato y el brazo, sujetos todos a ti, que eres la cabeza. Si alguno de nosotros está todavía dislocado, Señor, que tú nos coloques en nuestro lugar. Y ayúdanos, Señor, a servirte aún en la debilidad, aún en el temor, aún en la desesperanza, aún en la caída. Aun cuando no tenemos ya ninguna esperanza o ninguna energía, darnos cuenta, Señor, que tú vienes a salvar a los tuyos, que tú nos salvas aún de la desesperación más profunda. Y aún en el valle de los huesos secos tú haces que venga la vida. Porque tú eres todopoderoso, santo, glorioso. Y tu poder está por encima de todo principado, de toda potestad, de toda autoridad. Tu poder está por encima de todo mal. No hay nada, no hay nadie que pueda superar tu poder, tu majestad y tu gloria. Ningún hombre puede hacerte frente, ninguna cosa puede hacerte frente a ti, porque reinas soberano y estableces tu poder sobre tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu poder. Y ahora que vamos a tomar de tus símbolos, ayúdanos a entender que todo eso tú lo ganaste en la cruz del Calvario, perdonando nuestros pecados para llevarnos a tu gloria. A cambio de nada lo hiciste. Recibe nuestra adoración en Cristo. Amén.